En esta mañana quiero compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón y que está en este pasaje, en el verso 13. Y dice el verso 13 de Levíticos capítulo 6 que acabamos de leer, dice: el fuego arderá continuamente, ¿dónde? En el altar. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No se apagará ese fuego. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice: recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. En el libro de Levíticos, el Señor le da a Moisés una serie de prescripciones acerca de todos los sacrificios que se debían hacer en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para que el pueblo fuera santificado por causa del sacrificio. Sin derramamiento de sangre no había perdón, no había redención. Por eso es que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros es algo extraordinario, porque lo hizo de una vez y para siempre. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le indica a Moisés acerca de un tabernáculo. Y un tabernáculo era un lugar donde él quería morar en medio de su pueblo. Tabernáculo significa lugar de morada. Lugar donde se ha de morar. Y sabe, mi hermano, cuando meditábamos en este pasaje, podemos ver cómo el tabernáculo que fue construido en medio del pueblo de Israel, Dios lo construye o lo hace construir para él habitar en medio de su pueblo. En el tabernáculo era donde Dios le hablaba a Moisés, porque allí se manifestaba su presencia. En el verso de Éxodo capítulo 33, verso 9, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba ¿con quién? Con Moisés. Jehová hablaba con él. Pero el Señor le da a Moisés una serie de ordenanzas acerca de ciertos sacrificios. Tenían que estar los sacerdotes dispuestos para hacer estos sacrificios. Aarón y sus hijos fueron escogidos entre el pueblo para realizar estos sacrificios, y estos sacrificios se realizaban allí en el tabernáculo. Y si usted recuerda cómo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, dice que tenía 3 partes. Uno que era el atrio, hasta donde el pueblo podía llegar. Otro que era el lugar santo, donde solamente podían ya entrar los sacerdotes. Y había un lugar santísimo, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por todo el pueblo de Israel. Hay algo que a mí me llama la atención en medio de este pasaje de Levíticos, y es como el Señor le pide a Moisés algo que es muy importante en nuestra vida. Y es acerca del fuego, el fuego del altar, el fuego donde se consumían los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas de gratitud, las ofrendas por el pecado. Ese fuego que estaba en el altar, dice la palabra, que nunca debía apagarse, nunca debía apagarse. Y cuando tú y yo analizamos lo que significa el fuego, en la Biblia, el fuego representa la presencia de Dios. El fuego representa esa presencia del Espíritu Santo. Recuerden cuando el Señor se le presenta a Moisés, ¿cómo se le presenta? En medio de una zarza ardiente. Una zarza que ardía en fuego, pero esa zarza no se consumía. Y allí estaba la presencia de Dios, de tal manera que cuando Moisés se fue a acercar, el Señor le dice: detente, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque lo que vas a pisar es tierra santa. El fuego en la Biblia representa esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Recuerden en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el Pentecostés dice que cuando estaban todos reunidos, el Señor vino sobre ellos como un viento recio y se asentaron sobre ellos lenguas nuevas como de fuego.
como de fuego. No es que el Espíritu Santo sea fuego, representa el fuego, su presencia. Y algo que el Señor hablaba a mi corazón a través de esta palabra es la importancia y la necesidad, iglesia, de no dejar apagar el fuego del altar. Y cuando estamos hablando del fuego del altar, no estamos hablando de este lugar físico al que muchas veces creemos y declaramos como altar, creyendo que aquí solamente está la presencia de Dios cuando Él llena completamente la casa. Su presencia está en toda la casa, en todo este lugar. Él habita porque Él está con nosotros. ¿Usted lo cree? Él está con nosotros. No es que si usted está más cerca de este lugar, entonces va a sentir más la presencia de Dios. No, porque la presencia de Dios ya no va a habitar en un lugar específico. Cuando Cristo viene y ofrece su vida como sacrificio vivo, una vez y para siempre, cada uno de nosotros se convierte en un altar. Cada uno de nosotros se convierte en un templo donde el Espíritu Santo quiere habitar. ¿Sabe? Hace 8 días, mientras mi esposo hablaba aquella palabra acerca de ordenar la casa, no estamos hablando solamente de la casa física o de su hogar, sino de su vida misma. Porque necesitamos entender que nuestra vida es una ofrenda, un sacrificio vivo todos los días. Es lo que el apóstol Pablo le dice en la carta a los romanos. Cuando le dice en el capítulo 2 que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas como sacrificio vivo todos los días. Dios espera que nosotros, mis hermanos, nosotros que somos su pueblo, nosotros que somos su iglesia, seamos esos altares donde su presencia habite y arda continuamente, continuamente. ¿Cómo está el fuego en nuestro altar? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Cómo está el fuego del Espíritu Santo en tu vida? ¿Está ardiendo de manera especial? ¿Lo estás avivando? ¿Estás buscándolo? Esta mañana, mientras mi hermana cantaba y decía, anhela su presencia, ¿sabe? Esa palabra ha venido a mi corazón constantemente en estas últimas semanas. Porque el Espíritu Santo me decía, anhela, anhela mi presencia, anhela, yo tengo tanto que darte, yo quiero que tú seas un hombre, una mujer llena del Espíritu. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres llenos de su presencia, llenos de su Espíritu para poder mostrarle al mundo su gloria, para poder mostrarle a nuestra familia, a nuestros amigos que Él vive y reina, para Él glorificarse. Pero necesita que nosotros nos santifiquemos, que ordenemos nuestras vidas para ser esos instrumentos, vasijas de barro, útiles en sus manos. ¿Recuerdan cuando Gedeón va a atacar al enemigo? ¿Recuerdan ese pasaje? Dice que llevaban teas, como unos cántaros, y dentro de esos cántaros, ¿qué llevaban? Fuego. Llevaban fuego. Dios quiere que nosotros, iglesia, seamos vasijas de barro llenos de su presencia, llenos del fuego del Espíritu. Cuando tú y yo anhelamos la presencia, la pedimos, la deseamos, la palabra dice que al que pide, se le dará. Al que pide, se le dará. Al que pide, se le dará. ¿Anhelas tú la presencia de Dios en tu vida? Porque hay algo que a mí me desafía la palabra cada vez que medito en ella, es a no ser uno más, es a no conformarme. Mis hermanos, ¿cuántos años en el Evangelio? Dios no quiere que tú y yo nos conformemos y nos acostumbremos a ciertas cosas por rutina. Como la rutina espiritual, tal vez de venir cada domingo a este lugar, de cantar un cántico, de escuchar la palabra y luego volver a casa. No, Dios no quiere que eso se vuelva una rutina. Él quiere que su presencia arda en nuestro corazón, que su presencia haya cabida en nosotros y podamos ser instrumentos en sus manos. Algo que yo reitero continuamente cuando predico es que Dios nos llamó a ser bendición. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios lo llamó a ser de bendición? ¿Solo en esta casa? Más allá de ella.
Dios te llamó a ser de bendición allá donde tú vas a estar, allá en tu vereda, allá en tu casa, allá con tus hijos, allá con aquellos que no conocen. Dios te llamó para ser de bendición. Dios ha puesto en ti dones y talentos para bendecir a otros, para ser de bendición a aquellos que no conocen, aquellos que tal vez necesitan una palabra de esperanza, de restauración, de fortaleza. Y yo siempre he dicho, el enemigo muchas veces nos entretiene en tantas cosas, nos distrae de tal manera que el fuego del Espíritu Santo comienza a apagarse en nosotros. Y necesitamos avivar ese fuego, iglesia. Yo te digo en esta mañana, no podemos dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Debemos avivar el fuego en nosotros. Y eso no depende de nadie más, sino de nosotros mismos. Moisés le dice a Aarón y a sus hijos y les indica cómo deben hacer los sacrificios, cómo deben hacer todas las ordenanzas que el Señor le había hecho. Todo tenía un orden específico. El aceite de la unción que se debía usar, las vestiduras sagradas que debían portar para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Todo el Señor se lo describe. Pero esa parte la reitera en varios pasajes. Dice, no dejen que el fuego del altar se apague. No dejen que el fuego del altar se apague. Mi hermano, si hay algo por lo que tú y yo debemos velar, debemos estar atentos, debemos estar alertas, es porque la presencia de Dios arda continuamente en nuestro corazón. Es que no se apague ese fuego de su presencia. Yo he dicho muchas veces, tener a Cristo no es solamente venir a este templo, es que tú cumplas con ese propósito, es que tengas una relación con Él. Tú tienes mucho para dar, muchos. Hay dones, talentos en ti, que Dios ha puesto para bendición, que Dios quiere usar. Pero cuántas cosas el enemigo levanta para traer desánimo, para traer desaliento, para impedirnos cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros. Yo digo, mi hermano, cuántas cosas Dios ha guardado esta tierra por causa de su pueblo. ¿Usted lo cree? ¿No lo cree? Porque Dios tiene misericordia de la tierra a causa de sus hijos. Dios tiene misericordia de la tierra a causa de un pueblo que clama, que intercede, que ora. Su misericordia se renueva cada mañana. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él trae su bendición sobre la tierra. Cuando hay un pueblo que clama, que ora, que busca, que se levanta, que reconoce que Él es Dios, que reconoce su grandeza, que reconoce su poder. Eso es lo que hacemos en esta casa cada domingo. Venimos a levantar nuestra voz en adoración, venimos a cantarle, a exaltarle, a bendecirle y a reconocer su grandeza, su poder, su señorío, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre esta tierra donde Él nos ha puesto, sobre esta región. Declaramos bendición sobre esta tierra, sobre cada vereda. Nosotros somos bendición. Venir a reunirnos es algo sobrenatural, hermano. Es algo sobrenatural. Y aunque a veces lo vemos de manera tan natural, como que venimos, cantamos y nos vamos, ¿sabe? Algo en lo espiritual se mueve. Se mueve de manera poderosa. Hay guerra en los aires cuando nosotros nos congregamos para adorar y declarar la gloria de Dios. Algo sobrenatural se mueve. A mí me impresiona cuando puedo comprender de alguna manera cómo Dios se glorifica cuando nosotros nos disponemos para adorarle, para exaltarle. Y lo que pasa en el mundo espiritual. Lo que pasa en el mundo espiritual. Cuántas cosas se mueven en lo espiritual y nosotros nos quedamos solo con lo natural. Estamos cantando, estamos entonando la canción, tocando y haciendo lo natural. Pero hay cosas espirituales que están pasando mientras nosotros le adoramos. Hay un mover espiritual. Porque nosotros, iglesia,
Somos una amenaza para el enemigo. Y cada vez que nos congregamos, le adoramos y exaltamos su nombre, estamos proclamando señorío de Cristo sobre esta región. ¿Usted lo cree? Es lo que hacemos, hermano. Por eso venir a congregarse tiene un significado profundo. Por eso venir cada domingo tiene un significado poderoso, porque cada vez que tú y yo cantamos, adoramos, leemos su palabra, estudiamos su palabra, algo sobrenatural está pasando en los aires. En el mundo espiritual, que es real, mi hermano. El mundo espiritual es real. Los ángeles son reales, los demonios son reales. ¿No cree usted que los cimientos del infierno se mueven cuando un pueblo adora y alaba y engrandece a ese Dios soberano? Algo sobrenatural pasa. Recordaba en estos días cuando Eliseo ora por su siervo, porque el rey de Siria había mandado a capturarlo. ¿Recordarán ustedes esa palabra? El rey de Siria había mandado a capturar a Eliseo porque Dios le revelaba a Eliseo todos los planes que él hacía en secreto contra el pueblo de Israel. ¿Lo recuerda? Eso está en Segunda de Reyes capítulo 6. Y el siervo de Eliseo estaba asustado cuando vio todo el ejército. Es que no mandó 2 o 3. Dice la palabra que envió un ejército entero para capturar al profeta. Porque él no podía tener éxito en sus batallas. Todo lo que él planeaba en lo más secreto, dice la palabra, que Dios se lo revelaba al profeta. Y Eliseo lo mira y le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están. Más son los que están con nosotros, iglesia. ¿Usted lo cree? Más son los que están con nosotros. Yo he visto ángeles alrededor de este lugar y me he gozado con su presencia. Y le digo: Señor, yo me gozo de saber que no es en vano pararme en este lugar a predicar tu palabra, porque tú estás aquí. Que cada cántico de alabanza tú lo miras, que tú nos miras con ese amor, con esa gracia, cuando le cantamos, cuando le adoramos, porque su presencia está con nosotros, iglesia. Él es la razón y yo me gozo cuando me levanto. A veces le digo a mi esposo: quisiera que hoy fuera lunes. Y si es lunes, cuando abro los ojos y suena ese despertador, digo: no, no es lunes, es domingo, Señor, es domingo. Y me levanto, a veces con sueño, a veces dormida, a veces camino por inercia, pero digo: hoy es domingo, hoy es un día especial. ¿Sabe qué hace especial este día? Poder congregarnos y adorar juntos a ese Dios todopoderoso. Eso hace especial este día. Eso hace especial, iglesia. Este lugar solo no tiene sentido, ¿sabe? Usted se va y esto queda solo para barrer y trapear, porque queda polvo y tierra. Este lugar por sí solo no es especial. Lo que hace especial ese lugar es su presencia. Su presencia. Y yo me gozo de saber que Él está con nosotros. Yo me gozo de saber que el fuego de Dios está en medio nuestro. Que nos ha llamado y nos ha escogido para ser vasijas de honra que glorifican su nombre. Porque es lo que pasa. Cuando glorificamos su nombre, cuando le cantamos, algo sobrenatural se mueve, hermano. Algo sobrenatural pasa en lo espiritual. Y tal vez tú cantas la canción a medias porque no te la sabes completa. Tal vez nos perdemos cuando estamos tocando. Pero sabes, yo me motivo y le digo: Señor, vale la pena por ti, vale la pena, porque lo que se mueve en lo sobrenatural es tan especial, es tan maravilloso. Es la gloria de Dios que se derrama sobre esta tierra para bendición.
No solamente allí en medio de congregarnos envía el Señor bendición y vida eterna, sino que algo sobrenatural pasa sobre nuestra tierra. Algo sobrenatural. Un mover del Espíritu Santo, no solo en esta casa, sino alrededor de esta tierra. Porque estamos tomando posesión, decimos es nuestro este territorio. Es nuestro en el nombre de Jesús. Oramos y clamamos por él y declaramos el señorío de Cristo sobre él y declaramos su victoria y su gloria sobre esta región. A eso nos ha llamado el Señor, a disipar las obras de las tinieblas. Y una de las formas de disipar la obra de las tinieblas es reunirnos, cantar y adorar y glorificar el nombre del Todopoderoso. Por eso el fuego del altar debe arder en cada uno de nosotros. Por eso tú y yo somos importantes en las manos del Señor. A veces el enemigo nos puede hacer sentir insignificantes. ¿Quién soy yo? Pero no te imaginas todo lo que Dios hace y puede hacer a través de tu vida. Cuando tú y yo nos disponemos, la gloria de Dios se mueve, hermano. La gloria de Dios se mueve. Porque Él está esperando es su iglesia, sus hijos, que se dispongan, que se entreguen, que lo busquen, que lo anhelen. Anhélalo. Mira que esa palabra que mi hermana soltaba hoy es una palabra del Espíritu. Anhela, dice, anhélame, anhela mi presencia. Iglesia, anhela lo sobrenatural, anhela el mover sobrenatural de Dios sobre tu vida. No te conformes a venir solo a la iglesia y quedarte con una palabra. El Espíritu Santo viene para empoderar a la iglesia, para revestirla de poder y autoridad. ¿Para qué? Para que pueda pelear la buena batalla y pueda glorificar a Dios con su vida. Tú y yo somos instrumentos en manos del Dios vivo. Amén. Dios te llamó a ti. Lo que tú tienes no lo tienen otros. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial. Algo especial. Alguien puede hacer lo mismo que hacemos nosotros. Pero la forma en que Dios nos permite hacerlo tiene su toque especial. Dios te llamó. Y la palabra dice en Levítico 6:13, lo que estamos hablando, no permiten, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, no debe apagarse, no dejes que se apague ese fuego de Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20, hablando acerca de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes no saben, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios, que no sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Es que Dios pagó un precio de sangre. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, le estamos entregando todo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuidamos el espíritu, cuidamos el alma y también debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque le pertenecen ahora ¿a quién? A Cristo. Ahora le pertenecen a Él. Y yo debo glorificarlo a Él con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuidamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir. Claro que la cuidamos. Porque aún allí honramos ¿a quién? A Dios. Aún allí estamos llamados a honrar y glorificar su nombre.
Nuestra vida le pertenece a Él. Él pagó un precio de sangre, el sacrificio que entregó en la cruz una vez y para siempre. En Levíticos, en ese pacto antiguo, el pueblo de Israel cada vez que pecaba tenía que traer una ofrenda al sacerdote. ¿Usted se imagina que hiciéramos eso en este tiempo? Nos faltaba espacio para las ofrendas. Nos faltaba espacio para los sacrificios. Porque cuando no pecamos de una forma, pecamos de otra. Y lo único que nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios, ¿qué es? La preciosa sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que hoy sigue teniendo esa vigencia, que nos sigue limpiando, que nos sigue purificando, que nos permite adorarle, glorificarle y honrarle con todo nuestro corazón y ser aceptos delante de Dios. Mi hermano, nosotros no estamos aquí porque seamos mejores que los que están allá afuera, o los que están allá en la cantina, o están tomando, o están, no sé, en cualquier otra cosa. No estamos aquí porque seamos mejores. Estamos aquí por su gracia y misericordia, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Cuántas cosas pudimos hacer esta semana que no fueron agradables delante de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas usted hizo esta semana que usted puede decir, Dios, no debí decir esto, no debía hacer aquello, mi actitud no fue la correcta, como que mi luz no resplandeció, sino que en vez de resplandecer, se apagó? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas luchas, hermano? Porque es la lucha continua, hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la lucha espiritual. Romanos 7 es la lucha espiritual entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu pelean continuamente. El espíritu quiere hacer las cosas celestiales, pero la carne quiere vivir conforme a sus propios deseos. Es la lucha todos los días, iglesia. Todos los días, usted y todos la tenemos. Aquí todos tenemos esa misma lucha. Esa lucha por hacer la voluntad de Dios, por vivir conforme a su palabra, por someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos a Él y hacer conforme a lo que Él nos enseña. Y no conforme a lo que nuestras emociones, a lo que nuestros deseos nos mueven. La lucha del cristiano es una batalla diaria, es una batalla que no tiene fin, sino el día que partamos de esta tierra. El día que partamos de esta tierra y el Señor nos llame ya a su presencia. El día que resucitemos en un cuerpo transformado, entonces ya no van a haber esas luchas. Ya no vamos a tener esas luchas, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que luchar con el viejo hombre que quiere cada día tomar el control. Vamos a tener que luchar con nuestras emociones que a veces no son fáciles de controlar. Vamos a tener que luchar con nuestros sentimientos que a veces son traicioneros. Porque a veces nos sentimos como Eliseo, como Elías, contra los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Él estaba allí, que oró para que descendiera fuego del cielo y estaba que vencía a quien se le presentara por delante. Pero unos capítulos después vemos a Elías escondiéndose en una cueva porque estaba cansado. Tan cansado que le dice, Señor, quítame la vida, mejor llévame, ya no más. Así es la vida espiritual. Y es una realidad que no podemos pasar por alto. A veces estamos fuertes, ayunamos, oramos, cantamos, nos movemos, glorificamos a Dios, vencemos gigantes, tenemos palabra en nuestra boca y nos desafían y nada nos detiene.
Pero hay momentos donde quisiéramos que no nos hablaran, que no nos dijeran, porque estamos desanimados, desalentados, porque no sabemos qué hacer, porque no vemos una respuesta de Dios. Esa es la vida espiritual, mi hermano. Una lucha continua por hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Todos tenemos luchas. Y la primera lucha es con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con los deseos de nuestro corazón. Pero si el fuego del altar está encendido, mi lucha se va a hacer cada día más fuerte. Para la gloria del Señor yo voy a poder vencer. Pero si dejo que el fuego se apague, el enemigo va a ser más fuerte que yo. Porque a nosotros lo que nos hace fuertes es la presencia de Dios en nuestra vida, iglesia. A nosotros lo que nos hace fuertes es la presencia de Dios. Lo demás son solo detalles que se añaden. Si hay algo por lo que nosotros debemos pelear día tras día es por tener esa comunión íntima con Dios. Comunión íntima. Su comunión íntima es ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Santos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es por nuestros propios méritos. No. No es lo mucho que hagamos en lo espiritual. No, es la sangre la que nos limpia, la que nos permite acercarnos a Dios, la que nos permite estar cerca a su presencia, la que nos permite poder permanecer firmes ante las batallas. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la armadura de Dios para que puedas hacerle frente al enemigo. Necesitamos vestirnos en la armadura del Señor, pero fortalecidos ¿en quién? En Él. Por eso es que el salmista declara y dice: es que Dios es Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. Nuestra vida, iglesia, debe girar en torno a Él. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Así como los planetas giran en torno al sol, nosotros debemos girar en torno a Cristo nuestro Salvador. Porque si no, no tiene sentido. No tendría sentido el evangelio en nuestra vida. El evangelio es Cristo, y si Cristo no es el centro de nuestra vida, entonces ¿a quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, solo Él puede saciar nuestra necesidad, solo Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, aquello que nadie más conoce, y solo Él nos ama de manera incondicional. Solo Él. Pelea cada día la buena batalla, lucha por permanecer en Cristo, mi hermano. Por no apartarte ni a diestra ni a siniestra, por seguir adelante. Señor, ayúdame. El Espíritu Santo fue enviado para estar ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con nosotros, su pueblo, sus hijos. El Espíritu Santo fue enviado, mi hermano, para estar con nosotros, para habitar en nosotros, para hacer morada en nosotros. Él no se queda aquí en esta casa después de que tú te vas para tu casa. Él no se queda aquí esperándote a ver el otro domingo. No, Él quiere irse contigo, quiere guiar tu caminar, quiere enseñarte y dirigir tu vida en cada decisión que tomes. Porque hay algo que nosotros debemos entender, y es que por sí solos nosotros no podríamos ser cristianos. En nuestras propias fuerzas, no. Podemos seguir normas, podemos seguir instrucciones, porque eso es fácil. Eso es fácil. Seguir normas y reglas y decir qué debo hacer, qué no debo hacer. Si a mí me pasan un listado, eso lo hacemos. Hacer tareas es fácil.
Pero como esto no es algo mecánico, el evangelio no es algo mecánico, sino algo que tú debes vivir. Es una relación personal con Cristo. Entonces tú, en medio de esa relación, vives y experimentas su presencia que guía tu caminar a través de la palabra y que te va enseñando, te va instruyendo y te va formando en la medida que tú lo buscas, lo anhelas y lo deseas. Podemos pasar años en el evangelio, años, y sin embargo haber cosas en nuestra vida que le hemos dicho: Señor, eso no lo toques, de eso no quiero hablar, eso no te lo quiero entregar, eso todavía me cuesta, eso todavía, Señor, no, todavía no. En una ocasión yo le decía a alguien que es como cuando tú invitas a una persona a tu casa, sí, es como cuando invitamos al Espíritu Santo. Pero resulta que en la casa hay muchas habitaciones y Él quiere llegar y ayudarte a organizar, poner tu vida en orden. Y es como cuando yo invito a alguien a mi casa y le digo: ven, ayúdame a arreglar la casa, necesito organizar, sacar lo que no sirve, botar lo que estorba y poner todo más limpio, más lindo. Pero tengo una habitación donde he hecho ya, le digo: no, pero en esa pieza no entras. En esta tampoco. Solo me ayudas en esta y en esta. Y sabe que a veces nos pasa así con el Señor. Lo dejamos entrar a nuestro corazón, pero hay cosas de nuestro corazón y nuestra vida que no queremos que Él toque. No queremos que Él entre. Y pueden pasar años en el evangelio, pero si no nos rendimos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, no va a pasar nada. Y no porque Dios no tenga el poder para cambiar, para transformar, para hacer la obra. Es porque hay una parte que debo hacerla. ¿Quién? Yo. Es porque Él no entra por la fuerza a obligarte y a rendirte. Es que debe ser una entrega voluntaria. Te rindo mi vida, te rindo mis pensamientos. Te abro la puerta de mi corazón y todo lo que hay dentro. Hay cosas que nos cuestan, hermano. Y pasan los años y nos siguen costando. Porque necesitamos entregarlas, rendirlas a los pies de Cristo. Por eso ser cristiano no es algo que cambie de la noche a la mañana a una persona. Porque cuando se hace cristiano a alguien, lo que hace es entrar a un proceso. Un proceso donde el que hace la obra transformadora, ¿quién es? El Espíritu Santo. Donde a través de la lectura de la palabra, a través de esa búsqueda, Él va guiando, Él va enseñando, Él va fortaleciendo. Por eso el fuego del altar no se puede apagar. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Sin la presencia no somos nada, no tiene sentido. Necesitamos, iglesia, anhélalo, diga: Señor, lléname de tu presencia. Yo quiero ser un hombre, una mujer lleno de tu espíritu, no uno más. Mi hermano, no te conformes. Yo eso continuamente lo digo: no se conforme a ser uno más. Porque hay mucha gente que va a una iglesia, pero su vida no cambia, su vida sigue siendo la misma. Cumplen con normas, con requisitos, hacen lo que les dice que haga su pastor, pero no viven una vida con Cristo. Dios quiere llenarte porque lo que ha puesto en ti para bendición es tan grande. Alguien necesita lo que tú tienes. Alguien necesita que tu luz resplandezca. Esa luz que Dios ha puesto en tu vida necesita resplandecer para alguien. Instrumentos de bendición, instrumentos de gloria somos en manos del Señor. Nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa.
No, cuando se enciende la luz se coloca en un lugar visible para que alumbre a todos los que están en la casa. Le dice el Señor a sus discípulos: así alumbre vuestra luz, alumbre a todos los hombres, que cuando los vean, cuando vean sus buenas obras, glorifiquen ¿a quién? A Dios. Que cuando la gente te vea, glorifique a Dios. Vea, ese sí es de verdad cristiano, ese de verdad. Ese no es un cristiano, un pseudo cristiano, uno falso. Ese no es uno de mentiras. Dios quiere que tú y yo seamos genuinos. ¿Sabes qué nos hace genuinos? La presencia de Dios en nosotros. Esa presencia es lo que nos hace genuinos. Por eso debemos anhelarla, desearla, buscarla. Necesitamos, iglesia, recordar que el fuego del Espíritu Santo se aviva o se apaga en la medida en que nosotros lo decidamos. Yo decido qué tan avivado está el fuego. ¿Qué tanta llama está ardiendo en mí? Eso no depende de nadie más, depende de lo que tú hagas, de tus decisiones. Cada decisión que tomas te acerca, aviva ese fuego o se apaga tu fuego. ¿Qué decisiones estamos tomando? Esas decisiones nos mueven a acercarnos a Dios o nos apagan. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego, aviva el fuego del Espíritu Santo, avívalo. Allí le dice: aviva el don, el fuego del don de Dios. ¿Quién da el don? Dios. ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué dones tienes? Porque ciertamente no hay nadie en este lugar que no tenga un don. Y los dones son sobrenaturales, son dados por el Espíritu. ¿Qué te ha dado Dios para bendecir? ¿Qué tienes tú que no tienen otros? Y si lo tienen otros, no lo tienen como tú lo tienes, porque Dios te ha dado algo especial a ti. ¿Qué puedes hacer tú que Dios te lo ha dado para bendición de tu casa, de tu familia, de tu vereda, de tu tierra? ¿Qué tienes tú de especial? La palabra dice que somos todos un solo cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros tiene ¿qué? Una función. Cada uno de nosotros, mi hermano, usted no está aquí simplemente por azar. Dios te tiene porque tiene un propósito con tu vida en esta casa y en esta iglesia. Tienes dones, tienes talento que Dios te está diciendo: ponlos por obra, quiero usarte, disponte, porque lo que tú tienes es de bendición para muchos. ¿Sabe que Satanás sí sabe lo que tenemos? Yo le compartí a alguien en estos días precisamente eso. Yo le decía: mira, sabes, a veces nosotros no somos capaces de ver lo que tenemos y valorarlo, pero el enemigo sí sabe lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Y levanta obstáculos, y levanta distracción, y levanta lo que tenga que levantar con tal de detener lo que Dios ha puesto en nosotros. Es más, yo me atrevo siempre a decir, hasta nos permite que seamos cristianos, que vayan a la iglesia, pero que no hagan nada. Que sea un oidor olvidadizo. De esos que se sientan, escuchan y después se le olvidó de qué hablaron. Él se alegra de eso. Aunque tú vengas y no pase nada en tu vida, no eres amenaza. Pero cuando tú te levantas, cuando tú oras, cuando tú buscas, entonces sí eres amenaza. Y necesitamos ser esa amenaza que se levanta para disipar la obra de las tinieblas sobre este lugar, sobre esta región. No podemos permitir que las cosas pasen y nosotros quedarnos en silencio. Hay que orar, hay que clamar, hay que llorar delante del Señor para que su misericordia se extienda sobre esta tierra.
Nosotros, su pueblo, a eso nos ha llamado. Nacimos para glorificar su nombre, mi hermano. Nacimos para adorarle, para ser instrumentos de bendición. Nacimos para eso. Tú y yo tenemos sentido. Nuestra vida tiene sentido en Cristo. Lo demás, todo pasará. Todo pasará, dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice la palabra, y esto erais, hace una serie de lista de lo que antes éramos en Cristo, sin Cristo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La sangre nos santifica, nos limpia, y el Espíritu. El fuego del altar no se puede apagar. Y somos nosotros. Hoy nosotros somos real sacerdocio. Pueblo santo, nación santa. Nosotros. El real sacerdocio que debe estar atento, alerta, que su fuego esté ardiendo. En el pasaje que leíamos era Aarón y sus hijos los que debían estar atentos, que el fuego no se apagara. Eran los sacerdotes, estaban alerta. Tenían que limpiar el altar en las mañanas, colocar leña nueva para que siguiera ardiendo. No se podía apagar. Nosotros debemos estar atentos, debemos estar alerta. ¿Cómo está el fuego de mi altar? ¿Cómo está mi altar? Porque una de las cosas que me llamaba la atención cuando meditaba en este pasaje fue ir a la palabra en Primera de Reyes capítulo 18. ¿Recuerdan lo que les hablaba hace un momento acerca del profeta Elías? Cuando desafía a aquellos profetas de Baal y desafía al pueblo y le dice, mire, si Baal es Dios, adórenlo. Pero si Jehová es Dios, adórenlo a Él. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar? Van a estar divididos entre adorar a Baal y adorar al Señor. Y miren cómo la palabra que declara el profeta dice, lo vamos a desafiar, vamos a levantar dos altares y el Dios que responda con fuego, el fuego, ese es Dios. Y recuerda usted la historia que los profetas hicieron lo habido y por haber. Los profetas de Baal saltaron, se cortaron, dice que se saquearon. Derramaron sangre alrededor del altar, cantaron, gritaron, bailaron, hicieron de todo. Hasta que Elías se les burla y le dice, griten más duro, háganlo más fuerte, porque tal vez está durmiendo su Dios. Y cuando ya no hubo más que hacer, porque desde la mañana hasta la tarde hicieron y gritaron, chillaron y saltaron y no pasó nada, le tocó el turno a Elías. Y lo primero que hizo Elías fue ¿qué? Dice que lo primero que hizo fue arreglar el altar. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Volvemos a la palabra que se predicó hace 8 días. Ordena tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Será que estamos edificando ese altar, cuidando que el altar esté como debe estar? ¿Estamos allí dispuestos para que el fuego de Dios arda en nosotros? Nosotros estamos llamados, iglesia, a que esa presencia habite. Mi hermano, no se conforme con venir cada domingo, recibir una palabra, esperar que alguien coloque las manos y ore por ti. Anhele la presencia de Dios, anhele esa llenura, pídala, deséela cada día. Deséela, anhélela, Señor, yo quiero ser un hombre lleno de tu presencia, yo quiero ser una mujer llena de ti, quiero moverme en el mover de tu Espíritu Santo, revestirme de tu poder, de tu gloria.
Que otros puedan ver tu gloria en mi vida. Que otros puedan ver. Que yo pueda orar sin temor por otro, pueda glorificar tu nombre, pueda ver, mire mi hermano, Dios lo llamó a usted para hacer grandes cosas en sus manos. Dios no te llamó solo para estar en una silla. Él está con nosotros. Él está en este lugar, pero te llena, te habla y te desafía y te dice, tú eres mi hijo amado. Quiero poner mi espíritu sobre ti. ¿Para qué? Para que seas luz allá afuera, allá aquellos que lo necesitan, para que otros puedan ver mi gloria. Para que oren por la tierra, porque aún la tierra misma espera la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios, de nosotros su pueblo. La tierra misma la espera. Pero necesitamos organizar nuestra vida, alinearnos con su presencia, desearlo. Que ese fuego arda en nuestro corazón. La palabra dice que allí el profeta arregló el altar que estaba en ruinas. Edificó, colocó las 12 piedras, cada una representaba al pueblo de Israel. Y él organizó el altar de tal manera que lo preparó. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios descendiera. Preparó la leña, preparó el holocausto y luego hizo algo que no puede faltar en nuestra vida y se llama oración. Oración. Él no solo arregló el altar, no solo puso el holocausto, sino que después oró. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Nuestra vida de oración, nuestra búsqueda constante de Él. La oración es el fundamento de nuestra vida junto con la palabra, mi hermano. Sin oración y sin palabra nuestras vidas están vacías. Sin oración y sin palabra nuestras vidas están vacías. Necesitamos tener esos tiempos de anhelo, buscando su presencia en oración, de meditar en su palabra. Y eso es algo que es una constante, no podemos pasarlo por alto. Cada vez que estudiamos su palabra, la oración es algo fundamental. Porque es lo que nos permite acercarnos a Él, hablar con Él, escuchar su voz, la palabra. Iglesia, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Hombres y mujeres de oración. Orar sin cesar, dice el apóstol. En 1 Tesalonicenses 5, 17. Necesitamos orar. Necesitamos buscar su rostro. Y recordar que ser cristiano es mucho más que levantar las manos y cantar. Dios no te trajo aquí para que te sentaras y escucharas solo su palabra y te fueras para tu casa como una ovejita que comió, engordó y se quedó así. No, Dios te trae para llenarte de su presencia, llenarte del poder de su Espíritu Santo y que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que reflejan la luz de Cristo, que vivimos para Él, que glorificamos su nombre allá afuera. ¿Cuántas luchas te esperan en casa? ¿Cuántas batallas a veces con el esposo, con tus hijos? ¿Cuántas luchas te están esperando ahora al salir? ¿Cuántas cosas están preocupando tal vez en este momento tu mente? ¿Cuántas circunstancias se vienen y no sabes qué hacer? Dios te pide que lo busques. Búscalo. Búscalo. Anhélalo. Porque Él te está llenando para que cuando tú salgas puedas vivir en plenitud, en medio de la lucha. En medio de la batalla, sin importar cuál sea la circunstancia, porque es que Él está con nosotros.
Porque es que Él no te va a dejar, ni te va a desamparar, ni te va a abandonar. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. El Señor no te va a desamparar. Así que no importa cuál sea la lucha, lo que tienes que hacer es llenarte de su presencia para hacerle frente a cada circunstancia, por difícil que sea. Porque el que te va a dar las fuerzas para enfrentarla, la sabiduría para saber qué hacer, es Él. El que te diseñó, el que te formó, el que te dice, yo tengo un propósito contigo. Y cada circunstancia que pasa en nuestra vida, mi hermano, no pasa por azar. Dios tiene propósito, ¿usted lo cree? Dios tiene propósito. Y lo que necesitamos es poder entrar en su santuario, en su presencia, y decirle, Señor, quiero que tú me hables y me digas cuál es el propósito de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Nada, mi hermano, nada de lo que tú vivas, pases, pasa sin propósito. Dios tiene propósitos, Dios tiene razón de ser. Todo lo que pasa en nosotros tiene una razón de ser. Pero solo es posible entenderla en su presencia. Su presencia. Que el fuego del altar arda sobre tu vida y que tú y yo seamos ese tabernáculo donde Él mora. Ese tabernáculo donde Él mora. Limpia tu vida, limpia tu casa. Saca el pecado de tu corazón. Examínate a ti mismo. ¿Qué cosas necesitas trabajar? ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué puertas no le has abierto en tu corazón al Señor? ¿Qué lugares no le has dejado entrar? Dios quiere que tú y yo seamos esos instrumentos de bendición para su gloria. Y quiero cerrar con esta frase que tocaba mi vida acerca del fuego. Y dice, así como el orfebre utiliza el fuego para purgar la escoria de los metales preciosos, así Dios usa al Espíritu para eliminar nuestro pecado. Para eliminar aquella basura de los metales preciosos. El oro se prueba con fuego, se purifica con fuego, igual que la plata. Se purifican con fuego. El Señor nos purifica con fuego, nos limpia. Y quiere que tú y yo seamos esos altares que se levantan. Porque el fuego no se quiere quedar aquí en este lugar, quiere ir contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios quiere estar contigo donde quiera que vayas. Él quiere tener una relación personal contigo. Cada día, cada mañana, cada atardecer. ¿Cómo está tu altar, mi hermano? ¿Y cómo está el fuego en esta hora? ¿Levantas tu altar? ¿Lo tienes organizado para que ese fuego arda? ¿O será que ese fuego se está extinguiendo porque has descuidado cosas en tu vida y no has dejado que Dios obre en áreas que tú no quieres? Ríndete. Y deja que Dios siga obrando en tu vida, en este proceso de ser sus hijos. Deja que Dios siga obrando, siga transformando y que su propósito se establezca en ti. Así que quiero invitarte para que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Y quiero que tú y yo le podamos decir en esta hora al Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Tú eres un altar para ese Dios vivo. Un altar donde Dios quiere colocar ese fuego. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Necesitamos tu presencia. Y ciertamente lo único que me mueve cada día para seguir haciendo tu obra es tu presencia.